no cortarlo ahí. Ok. Vamos a ver, lo primero que podemos ver de la iglesia, para ir entrando en detalles, viene la palabra latina, eclesia, que es a su vez transcripción de la griega eclesia, que significa asamblea y comunidad. Y aquí hago una pregunta de una vez, que a mí me gusta hacer preguntas. ¿Cuál fue o cuál ha sido la primera comunidad eh, divina, diría yo, la primera comunidad cristiana? ¿Cuál creen ustedes que ha sido? A esta sí la voy a hacer de una vez para que me responda alguno. ¿Cuál cree usted que ha sido la primera comunidad? La Santísima Trinidad. Déjeme decirle que es usted un santazo. Está en todo lo correcto. Todos estaban claros en que era la Santísima Trinidad la primera comunidad. Porque cuando uno pregunta, y esto lo hablamos en estos días con unos sacerdotes amigos y unos diáconos, y ellos decían, bueno, hay gente que decía, no, Hechos 2:42, los apóstoles, la primera comunidad. Vean qué lindo. Por eso el enemigo odia tanto a la iglesia, odia tanto a la familia, porque es lo que más se parece a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la primera comunidad desde siempre. Y vean qué lindo, porque si ustedes leen el Génesis, dice, Dios hizo y vio que era bueno. Dios hizo, pero cuando va a ser al hombre, vean qué interesante, porque dice, hagamos al hombre. Ahí sí habla en plural, dice hagamos. Ahí convocó a toda la familia celestial y dijo, vengan, porque esto sí, sí está bonito. De hecho, en los textos, cuando se habla en el hebreo, se habla de Top Moab, ¿verdad? Que es buenísimo. Dios quiere decir esto, el hombre, es lo mejor de lo mejor. Qué lindo, ¿no? Seguimos viendo algunas expresiones para ir entrando en detalles de la iglesia. Expresiones sinónimas que sería el reino de los cielos, el reino de Dios, casa de Dios. El catecismo romano, inspirándose en San Agustín, dice, la iglesia es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Esparcido por toda la redondez de la tierra. Qué bonito. Algunos otros significados. Empleada en sentido religioso significa la comunidad de Dios, es decir, en el Antiguo Testamento la reunión o sociedad de los israelitas. En el Nuevo, la reunión o sociedad de los fieles cristianos. Eso es lo que significa la iglesia. Me dicen si voy muy rápido para ir más despacito. La iglesia como cuerpo de Cristo. Bueno, definitivamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. De aquí no hay nada que refutar. El Papa Pío XII declaró en su encíclica Mystici Corporis, en el 43, que si buscamos una definición de la esencia de esa verdadera iglesia de Cristo, que es la santa, católica, apostólica y romana, no se puede hallar nada más excelente y egregio, nada más divino que aquella frase con que se le llama cuerpo místico de Jesucristo. Según el Vaticano en la Lumen Gentium, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y San Pablo, para reforzar esto, enseña que la iglesia, sociedad de los fieles cristianos, es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Bajo esta imagen de la iglesia, cabeza y cuerpo, nos presenta de forma intuitiva San Pablo la íntima vinculación espiritual que existe entre Cristo y su iglesia, vinculación establecida por la fe, la caridad y la gracia. Por eso hay gente que quiere creer en la cabeza, pero no en el cuerpo. Y eso es un monstruo, ¿verdad? O sea, no podemos decir que creemos en Cristo, pero no en la iglesia. Y hoy está pasando mucho eso, hermanos y hermanas, porque vamos a ver, hay gente que dice, es que yo estoy a favor del aborto, católicos supuestamente. Es que yo estoy a favor de las uniones del mismo sexo. ¿Qué dice la iglesia acerca de eso? ¿Qué dice la iglesia acerca de los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué dice la iglesia acerca de el aborto? ¿Qué dice? A ver, uno solo que me cuente. ¿Qué dice la iglesia acerca de eso? Que no está de acuerdo con
con el matrimonio del mismo sexo, que no está de acuerdo con el aborto. Ahora, Harry, dígame usted por qué entonces hay gente que dice ser católica, dice ser cristiana, pero ellos dicen, no, es que yo soy diferente, yo creo en eso y la iglesia está mal. ¿Serán católicos? ¿Usted qué cree? Son católicos, pero sin formación. Eso mismo. ¿Sí? Yo Correcto. digo católicos sin formación. Es correcto. Porque un católico sin formación es un pobre católico. Pobre católico. Yo diría que es pobrísimo. No, y veámoslo nosotros, no vayamos muy largo. Hoy por hoy está pasando en nuestras familias. Uno va a alguna reunión de familiar y mentira que uno va y todos son los discípulos. Ojalá fuera así, pero no, no es así. Uno va y empiezan a hablar y hay gente de la misma familia que dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Entonces yo discutía un día de estos con gente de la familia y yo les decía, bueno, aclaremos algo. Porque a la gente le gusta que uno les conteste, pero es para darle duro, ¿verdad? Para empezar a pelear. Y esto no es para pelear. Yo les decía, aclaremos algo. Si estudiamos la iglesia, lo que dice la iglesia, amamos a la iglesia y amamos a Cristo, que es el cuerpo, que es la cabeza y es el cuerpo, o sea, todo junto, son uno solo, nosotros no podemos decir que somos cristianos si no vamos conforme a lo que dice la iglesia. Qué complicado, porque entonces yo diría, no, es que la iglesia está equivocada, siempre ha estado equivocada, y yo creo en Dios, pero nada más, ya no soy católico. Roberto, Sí, señor. de que lo interrumpa, hay una frase que la he visto mucho en varios grupos donde dice que el católico ignorante, futuro protestante. Correcto, correcto. Y por eso nosotros nos estamos formando, para no llegar a eso. Aunque los hermanos no católicos, y yo no los defiendo, pero te voy a decir algo, hay hermanos no católicos que tienen a Cristo en el corazón, Sí, claro. y que uno los ayuda un poquito, Gonzalo, y yo sé que van a ser unos excelentes católicos, pero a nosotros nos da miedo, nos da terror muchas veces enfrentar y empezar a hablar y nos cuesta ser iglesia en el lugar donde estemos, que esto es lo más importante. Por eso habla de comunidad, de grupo, de todos los cristianos que están en la redondez de la tierra. Nosotros tenemos que ser esa iglesia en todo el lugar donde estemos. En Te voy todo a lugar contar donde algo, estemos. Roberto, perdón. Adelante. No, interrúmpame todo lo que quiera. Pues se pone más rico el tema, sí, tranquilo. Te voy a contar así como algo que me acaba de suceder hace un momento. Resulta ser que aquí en la casa donde yo vivo, a la par viven dos dueños y hay un hijo de ellos que está aquí. Nos hemos hecho muy buenos amigos, pero yo no sabía que él, dice que él fue, cuando me vio conectado, dice, ¿en qué estás? Le digo, estoy en una formación sobre apologética y me dicen, ¿y eso qué es? Ya le expliqué un poco con lo que nos ha enseñado Eddie. Me dice, qué interesante. Me dice, es que ya comienza a hablar así como de las imágenes. Digo, mira, yo recién recibí una formación muy buena con un apologista colombiano, sobre imágenes muy buenas. Es un día tenemos que sentarnos a hablar un poco ahí sobre eso, claro, cuando usted guste. Tengo que ponerme a repasar otra vez todo. Cuando guste, le digo, claro, no hay ningún problema, pero ve usted, él dice que fue católico, en realidad yo creo que nunca lo fue, solo de nombre, tal vez no tuvo la dirección correcta, el muchacho es una gran persona, no tuvo la dirección correcta y no lo informaron bien. Quizás las personas que tenían que haberlo hecho no se preocuparon por darle una formación o de preocuparse, ¿verdad? Por él, para que él tuviera ahí una formación dentro de lo que es el catolicismo. Entonces, yo creo que esos son retos que me están poniendo ahí de volver a repasar y de poner más atención a todo para cuando vengo otra vez y me comience a preguntar. Definitivamente,
Yo creo que estamos llamados a eso, Gonzalo, todos los que estamos acá formándonos, porque eh, la iglesia forma. Lo que pasa es que hay gente que se sorprende eh, ¿cómo usted está recibiendo esa formación? Por supuesto, nosotros recibimos formación de Biblia, sí, recibimos formación de sacramentos, de teología, de cómo ustedes. Pero es que cuando yo estaba, no, pues Ah, déjenme decirles que sí, lo que pasa es que los católicos también, algunos, no todos, hemos ido cambiando, somos medios vaguillos, ¿verdad? Eh, perezoso. Sí, sí, porque yo le preguntaba a una gente un día de estos que damos una formación de Biblia, y yo le preguntaba a la gente que cuántos años tenían de estar en las cosas de Dios. Y entonces todo el mundo se emocionó, que 15, que 20, que 30 años de estar. Y yo les decía, ¿y cuántas veces se ha leído la Biblia completa? Y todo el mundo empezó a bajar la mano. Entonces a mí me entristeció mucho, porque yo le digo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, como dice San porque, Jerónimo. ajá, ¿Qué pasa con nosotros? O sea, ¿dónde está ese amor, ese espíritu, ese celo por conocer, por saber? Y no solo para andar peleando, porque esa no es la idea, es simplemente encauzar a la gente en la iglesia correcta, en la iglesia Roberto, católica. perdón, yo me diría que es muy diferente que a mí me puedan preguntar en este momento, ¿cuántos años tenés de ser católico? Bueno, toda la vida, desde que nací, de nombre, y bueno, entré en algunos grupos hace muchos años. ¿Y cuántos tenés de caminar? Digo, como casi 30 años, pero es muy diferente que yo diga que hace 30 años camino en esto, pero es muy diferente decir que desde hace, por decirte algo, 5 años me estoy formando. No, y les cuento, por ahí les puedo pasar un link. Ahora hablamos al final. En Guadalupe están dando teología y gratis, Interesante. pero dan teología, teología, o sea, la misma que dan en la iglesia católica, en la universidad católica. Entonces, si uno quisiera formarse todavía y profundizar más, de hecho es con título y todo, y con exámenes y todo, solo que gratis. Sí, fíjate que yo me había inscrito en la UNED hace varios años, hace como 6 años. Quería sacar exactamente esa materia o esa Ujú, carrera. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que tenía que hacer primero las benditas generales, sociología y no sé qué montón de cosas más, y las hice, pero resulta ser que la materia esta solo la daban en la sede que ellos tienen en San Pedro. Y a mí me quedaba, como yo trabajaba en ese tiempo, dificilísimo poder ir hasta allá. Entonces tuve que desistir, pero esa era mi idea y mi fin. bueno, nunca es tarde. Ahora, entrando en esto de San Pablo, que la iglesia es el cuerpo místico, y viendo que hay gente, como para entender que hay gente que de nuestra familia, gente cercana, que dicen que son católicos y no lo son, es algo tan sencillo como si vamos al rey David, cuando dice la palabra que lo escogen, Dios se busca un hombre conforme al corazón de él, ¿verdad? Se busca un hombre conforme a su corazón, escoge a David. Y yo pregunto, de los que estamos aquí, ¿habemos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Doña Rita, ¿qué dice usted? Santo Dios, buena pregunta. Bueno, yo soy nueva, pero muy agradecida con Dios por escucharlos para casualmente alimentarme. Ya, y yo quisiera, pero yo siento que no, me falta mucho. A ver, yo voy viendo aquí las imágenes en las cámaras. Levante la mano quién es conforme al corazón de Dios. Yo quiero ver. ¿Quién dice yo soy conforme al corazón de Dios? No, yo no lo veo así. Harry, espérese, todavía no diga nada. Espere. Levante la mano sí o no, nada más. Todavía no diga nada. Sí, sí, Eh, soy, eso, amén, linda, Harry, no aguante nada. soy. Así es. Soy. Bueno, entonces escuchemos a Harry antes de dar la explicación. No, es más, lo voy a poner más fácil. Lo voy a poner más fácil, Harry. Ok, Antes de que contestes, levante la mano quién es cristiano. Ah, bueno, Ah, ahí sí. ahí sí. Es que ser cristiano es ser conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando le bajamos el nivel a ser cristiano,
Y por eso quiero que entendamos que nosotros pertenecemos a una iglesia, yo lo digo así, a una iglesia de alto nivel, a una iglesia de poder, de Espíritu Santo, de fuego, a una iglesia donde las puertas del infierno no prevalecerán, las fuerzas del infierno no pueden hacer nada contra esa iglesia. Pertenecemos a una iglesia santa, a pesar de que estamos pecadores, pero ser un cristiano, de ser un hombre conforme al corazón de Dios, que usted dice, no, pero adelante, adelante. Roberto, pero es que yo digo una cosa, que ser cristiano no es solo decir yo soy cristiano porque creo en Cristo. Ser cristiano para mí es adquirir un compromiso con él, aparte de recibirlo de verdad en el corazón, como su Señor, como su Salvador, y comprometerme con él a lo que él me vaya pidiendo conforme vaya avanzando. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, vos sos cristiano, digo, claro, yo creo en Cristo. ¿Y qué sabes de Cristo? Y ahí se me enreda la lengua, seguro. Correcto. Es que, Roberto. Sí, Cecilia, adelante. Ser cristiano estar de acuerdo al corazón de Cristo es hacer su voluntad y eso es un ideal. Eso es un camino. O sea, nosotros hacemos su voluntad, pero no es que ya la hacemos y ya, ya nos quedamos ahí. Así son los protestantes. Soy del corazón, pero no, la conversión es diaria y la apertura a los caminos y a la voluntad que Dios quiere de nosotros es un diario vivir, es una cotidianidad, no está, digamos, sellada así como que diga y punto. Eso es lo que pienso. Ok, ya le respondo. Harry, ¿qué querías hablar? Yay, hermano. Yo creo que cristiano es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y vamos a ver. Puede ser que el hermano de la acera del frente esté más alto que yo, porque tal vez hace obras de misericordia mejores que yo las mías. No puedo juzgarlo, pero que estoy en un anhelo diario para formarme y para formar, si es la voluntad de mi Señor, pues ya di mi primer sí. Además, todos somos cristianos desde el momento que fuimos bautizados. Y aquí les voy a aclarar algo para que vea, doña Cecilia. Un hombre conforme al corazón de Dios, como David. Dice que David no salió un día a batalla. David cantaba siempre las mañanitas, ¿verdad? Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ese día no las cantó, le dio pereza, se levantó en la tarde, vio una mujer bañándose desnuda, la deseó, se acostó con ella, la dejó embarazada, mandó a matar al esposo que estaba en batalla, y uno dice, suave, pero no era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, cuando yo explico eso, entonces la gente dice, entonces ahí sí levanto la mano. No, así no se vale. Porque era conforme al corazón de Dios, porque tenía la capacidad David. Por eso hace el Salmo 51. Piedad de mí, Señor, contra ti pequé, lo malo a tus ojos yo hice. Y David empieza a arrepentirse y reconoce sus errores. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es aquel que tiene la capacidad de arrepentirse y seguir adelante sin volver a hacer lo mismo, porque es que uno vuelve a caer. Y como me decía un sacerdote amigo, estaba dando la homilía y decía, por favor, si vienen a confesarse, vengan con ganas, no vengan a hacerme pecar a mí. Y todo el mundo, ¿por qué, padre? Dice, viene un señor a confesarse y me dice, padre, necesito que me confiese porque adulteré. ¿Se arrepiente, hijo? No, padre, es que usted no la conoce. ¿Qué me voy a arrepentir? Y yo no, sí, hasta bárbaro. Dice el padre, ¿cómo me hacen pecar? ¿Cómo me hacen pecar? Dice, ¿cómo va a venir? ¿Y qué era? ¿Que tenía que comulgar el domingo? Dice, entonces él quería llegar santito, pero no se arrepentía porque era un mujerón, dice. Entonces yo digo, no, la capacidad de arrepentirse en el corazón, eso es ser conforme al corazón de Dios. Y todavía les pongo algo mejor para seguir en eso. Un ejemplo que nos da María, eso se lo dejo para que después lo debatan con Eddie, para que les ponga a analizar y tarea y todo.
Nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Señor. Ujú. Yo personalmente creo que cuando nos volvemos cristianos de una u otra forma perdemos nuestro libre albedrío, y les voy a explicar por qué. Siempre lo tenemos, pero María me enseña una cosa muy linda. María dice: he aquí la esclava del Señor. Y una esclava hace lo que dice su amo, punto. Entonces María tenía libre albedrío en ese momento y era una esclava. Ella dijo: yo cedo mi voluntad al Dios amado. Qué rico, ¿no? Entonces yo digo: bueno, yo no tengo libre albedrío, yo me entregué a mi Señor y le digo: Señor, mi voluntad es tuya. Qué rico. Pero bueno, seguimos con el tema. ¿Preguntas hasta acá? De momento. La primera Corintios 12:27, Romanos 12:4 y siguientes, Colosenses 2:19, dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y considerados como partes sois sus miembros. Eso dice la palabra. Esta clara enseñanza de la Escritura sigue viva y palpitante en la tradición. El Pseudo Clemente, de mediados del siglo II, dice: creo que no ignoraréis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Y si seguimos citando, por ejemplo, a San Agustín, a la pregunta de qué es la iglesia responde con las siguientes palabras: el cuerpo de Cristo, añádele la cabeza, Cristo. Y tendrás un único hombre, la cabeza y el cuerpo, un solo hombre. No podemos decir que vamos en contra de lo que cree la iglesia y ser cristianos. No podemos, claro, el problema es que ni siquiera sabemos lo que dice la iglesia. Ahí lo jodido, ¿eh? No sabemos ni lo que dice la iglesia, entonces yo simplemente voy a misa y creo que ya con eso rezo, peco y empato. Y no, nos volvemos servidores de cumplimiento. Cumplo y miento y ahí voy tranquilo. Cumplo y miento. No, hay que ser santos, no servidores de cumplimiento. Hay una definición muy bonita de San Roberto Belarmino. Ese es mi santo, yo me llamo Roberto. Roberto significa el que brilla por su fama, aunque algunos me dirán el que brilla por su coca, pero no, eso es una ofensa, no les hagan caso. Es el que brilla por su fama, Roberto Belarmino. Él dice, él realza la faceta exterior y jurídica de la iglesia. La iglesia es una asociación de hombres que se hallan unidos por la confesión de la misma fe cristiana y por la participación en los mismos sacramentos, bajo la dirección de los pastores legítimos y sobre todo del vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa de Roma. Podríamos seguir leyendo donde fundamentan que la iglesia de Cristo es santa, católica, apostólica, es Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es el cuerpo, no pueden estar separados, para que lo entendamos. Ahora, ¿cómo nació la iglesia? Esto es algo riquísimo. ¿Cómo nació la iglesia? Vamos a verlo. Esta es como para mí, esta parte es una parte muy, muy romántica, diría yo, muy, muy hermosa, y me toca el corazón, porque para saber cuándo fue fundada nuestra Santa Madre Iglesia, debemos observar la similitud entre Eva y la iglesia. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Génesis 2, 21, 22. La mujer de Adán salió de su costilla mientras éste dormía. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, o sea, Jesucristo, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Primera de Corintios 15, 45. Aquí claramente vemos cómo Adán fue el primer hombre, pero Cristo es el último Adán, un Adán que nos da la vida eterna. No es lógico pensar que la esposa de Cristo naciera igual que la de Adán. Y qué bonito, porque uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Génesis 19:34 dice eso.
la única novia de Cristo fue creada mientras Jesucristo dormía en la cruz. Y aquí es donde a mí me agrada. Ambas novias fueron creadas a través de aperturas en el costado. Las costillas y próximas a los corazones de los dos Adanes. Por eso la relación entre Eva y la iglesia. Ambas salieron del hombre. La primera para darnos la vida, la segunda para conducirnos a la salvación. La iglesia nace del costado de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Pero ojo, nace la iglesia. Porque uno puede decir, no, nació en Pedro. No. Ojo, ahí vamos, pero todavía no hemos llegado ahí. ¿Cómo nace? Del costado de Cristo. Así como Eva nace del costado de Adán, la iglesia nace del costado de Cristo. Esto a mí me enamora. Por eso la iglesia es santa y pecadora. Por eso podemos hablar de todos los momentos oscuros de la iglesia, pero seguimos acá adelante porque la iglesia está protegida por Dios, es santa, y Dios la ama porque es parte de su cuerpo, es su cuerpo de hecho. Ahora, en Pentecostés, Hechos 2, 1, 4, a los apóstoles se les dio la autoridad y el poder del Espíritu Santo para comenzar a construir la iglesia. Que aquí es la diferencia, nace en el costado. En Pentecostés inician los apóstoles con la fuerza del Espíritu a construir la iglesia. Si observamos en Hechos 2, 14, 36, el mismo Pedro que negó a Cristo 3 veces ahora posee mucho más valor y da sus primeros discursos. Los planos para el nacimiento y crecimiento de la Iglesia Católica fueron trazados por Jesucristo mismo. Así que nació la iglesia en la cruz. Esta iglesia que nació en la cruz fue edificada sobre una persona, un apóstol, que ya sabemos cuál es, San Pedro. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. Sobre Pedro, Cristo edificó su iglesia. Nace en el costado. En Pentecostés se da la fuerza para construir y a Pedro se le dan las llaves para edificar la iglesia. Allí fue donde con el precio de su sangre la adquirió para darnos a través de ella la salvación. Y el Señor dice en Hechos 20, 28, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, para apacentar a la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. El Señor agregaba cada día a la comunidad de los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Vamos hasta el momento ahí viendo qué bonito, ¿verdad? El proceso que tiene la iglesia de crecimiento y todos estábamos claros en que había nacido del costado de Cristo. ¿O dónde creían que había nacido? Uno tiene muchas dudas, ¿verdad? En Pentecostés se creía que había nacido ahí el día que el Espíritu Santo bajó. Correcto. Sí, pero Dios no se deja ganar nunca y esa analogía es tan hermosa de decir, Eva nace del costado, la iglesia nace del costado de Cristo, cerca de su corazón porque es lo que ama. Qué rico. Y Pentecostés, sí, ok, da la fuerza del Espíritu para construir esa iglesia que viene hasta este tiempo, ya 2021 años de estar en este proceso. Que después veremos. Más bien, Roberto, perdón, ahí en Pentecostés es, bueno, nace del costado de Cristo, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta y baja en Pentecostés, ahí es en donde se le empiezan a dar forma, empieza como a constituirse un poco más. Sí, de hecho, por eso es la forma, porque empiezan a construir. Son los constructores que empiezan a darle forma
a la iglesia. Y vamos a ver más adelante en el video que tengo para el final, que es un video muy, muy bueno, donde en 10 minutos van a explicar toda la historia de la iglesia, cómo está, cómo se dividió, inclusive la de Constantinopla y la romana, la ortodoxa y la actual. Ahí vamos a verlo. Adelante, Harry. Estoy como debatiendo de que me pueden excomulgar. Para mí, nace del sí de María. Si María dice no, no hubiese iglesia. María es iglesia, porque dijo Amén. sí. Amén. Y de hecho María como madre tiene una figura como la iglesia, que la iglesia es madre y maestra. Sí. Sí. Lo que pasa es que la iglesia no lo ve y vamos a tomar en cuenta ahí ese aporte de Harry muy bueno. Me gusta. La iglesia nace en el sí de María. La iglesia ahorita dice que del costado, pero Harry, yo creo que podemos incluir eso en el sí. No le veo ningún problema porque tienes toda la razón. Si María dice que no, ¿Quién sabe? interesante. No estaríamos en esta formación. No estaríamos y todo sería muy, muy diferente, definitivamente. Pero por eso les decía que qué rico, María cede su voluntad y eso hay que aprenderlo de María. María, si nace ahí la iglesia, por supuesto, qué mejor ejemplo. Si hablamos de María, que cuando hace el Magníficat tiene hace el Magníficat, empieza a hablar de palabras, de citas bíblicas, de dónde agarra Jesús toda su formación. María era una formadora, definitivamente. Una santa mujer y por eso la veneramos hoy, definitivamente. Qué bonito. Lo que Harry dice, pues tiene obviamente su excelente razón, porque al dar María el sí, se empiezan a gestar el verbo que es el fundador de la iglesia. Pero es que ese es el detalle, digamos, la iglesia como tal, la analogía que utiliza la iglesia es precisamente para comparar, aquí nace la primera mujer, aquí nace la iglesia. Está interesante, eso quedó para tarea, para estudiar más. A ver, vamos a preguntarle a los sacerdotes teólogos a ver qué, porque estas son cosas bonitas que salen y yo me imagino que ellos tienen que haberlo visto en algún momento. Entonces uno les pregunta, ¿por qué no nace la iglesia desde el sí de María? En al menos dicen que sí, pero... Hay otra cosa más, Roberto, hay otra Ajá, cosa más que se me ocurre. Como claro. dice Harry, es capaz que me excomulgan también. Ya somos dos, Harry, ya somos dos. Lavamos la mano. en el huerto de Getsemaní, Jesús tomó ahí una decisión. Tomó hoy una decisión. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiera pasado si él decide no morir en la cruz porque tuvo esa opción? Es que ustedes están hilando muy, muy delgado. ¿Qué va, muchachos? Están hilando muy delgado porque qué bonito ese pasaje de Gonzalo de ahí, porque yo me imagino a Jesús y eso nos tiene que pasar a nosotros como formadores, porque que ustedes se estén formando no es solo para que ustedes estén cursiados de recibir cursos, ya están cursiaditicos de tanto curso que han llevado. No, es para darlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo me imagino a Jesús pensando, cuando dice, aparte de mí este cáliz, me imagino, yo me adelanto, que Dios me permita hacer eso. Me imagino que él pensó en todos los que iba a salvar a la humanidad, al mundo entero, y él dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros debemos pensar así. Cuando estemos dudando, cuando estemos claudicando, con miedo a seguir, podemos decir, aparte de mí este cáliz, Señor, pero al pensar en toda la gente que viene detrás de nosotros, que ustedes dicen, nadie viene detrás mío, no crean, hermanos, no crean. Hay mucha gente que aunque ustedes no lo crean, ya los ve. Y ustedes son testigos, testimonios de mucha gente. Entonces, piensen en esa gente y digan, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bonito. Buenos días. Yo le tengo a Eddie una pregunta bien mecatuda, pero se lo dije un día estos por teléfono y se lo dije aquí. No se la voy a hacer hasta que termine el curso. ¿Y por qué? Porque siempre me dice, espérese, ya viene, espérese. Ya falta esto mejor.
Me la guardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doña Ligia. Mucho gusto. Yo he escuchado, porque no sé, estoy aquí para aprender, pero he escuchado que María es la nueva Eva y Jesús el nuevo Adán. Así es, eso dice San Pablo en la Escritura. Y sí, y justo yo le preguntaba de estos a unos sacerdotes, porque yo pensaba, bueno, y si el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fue una conexión que tuve yo sola. Yo le decía al Padre, entonces la voluntad de Dios es amar, porque todos siempre pensamos, o sea, es esta manera que utilizamos especialmente ahorita en pandemia de consolarnos y decir, lo que pasó es la voluntad de Dios, acepte la voluntad de Dios. Y como decía usted, yo y la ama fino, yo decía, Señor, tu voluntad es amar. Eso fue lo que María hizo, la voluntad de Dios, no la suya, amar, decir Amar. sí. Y yo analizaba también con toda esta formación de San José y de María, los dos seres humanos que el Señor puso para custodiar la vida de Jesús, hombre, en la tierra, siempre fue decir sí, amar, callar y hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía que tener una gran escuela humana, ¿verdad? Y que la iglesia, o sea, no se le puede quitar, porque no hay otro, sino Jesús y el Espíritu, que de ahí nazca. Y ahorita que usted lo hablaba, yo decía, me dejó así como, o sea, sí, Adán duerme y nace Eva, Jesús duerme y nace la iglesia. Y nada le quita mérito a nada, todo lo contrario. Yo le decía un día a estos son sacerdotes que durante la misa, uno de los sacerdotes daba la homilía y decía, la iglesia somos todos, aquí no somos un grupo social, estamos siendo comunión. Y yo me imaginaba el corazón de Jesús inmenso y todos nosotros como piezas de un rompecabezas. Ninguno puede faltar, porque el cuerpo de Cristo lo formamos todos. Amén. Entonces, eso es a donde yo iba, solo quería aportarles eso porque me encantó escucharlos. Buenísimo, buenísimo. Y si si al cuerpo le duele un dedito, la cabeza también lo resiente. Exacto. Por eso a Dios le duele también. Así Es es. demasiado lindo entender y saber que no sé nada. Bienvenida al grupo. Gracias. Bueno, la iglesia en el Antiguo y Nuevo Testamento. La iglesia se caracteriza por ser una iglesia patriarcal, jerárquica, y aquí lo vemos. Dios, quien es Él mismo, es una figura patriarcal, siempre ha provisto una figura de padre humano, de un pastor supremo, de un líder visible en la tierra que actúa como un mediador entre Él y su pueblo. El Viejo Testamento, sus pastores supremos fueron Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, mencionando unos cuantos. En el Nuevo Testamento, la figura patriarcal y pastor supremo de la gente de Dios en la iglesia es San Pedro, o el Papa. Pero siempre hay una figura patriarcal que debemos ver. Algunos ejemplos que quiero poner acá. Por ejemplo, el de José. Dice Génesis, dice, y el faraón le dijo a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Eso se lo dice el faraón a José cuando le descubre los sueños. Y le dice, tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Faraón dijo a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José y le hizo vestir ropa de lino fino y lo puso un collar de oro en el cuello. O sea, lo hizo casi que igual a él porque era un patriarca. Dios siempre ha querido que haya una figura que nos guíe de alguna manera. Podemos ver también el ejemplo de David. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que los apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será mi pastor.
Yo Yahvé seré un Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Yahvé he hablado. Como ustedes ven, ahí está José, está David como patriarcas. Moisés es riquísimo porque Moisés llega a ser el libertador del pueblo de Dios como un patriarca, era el que mandaba. Inclusive puedo citar Números 12, perdón. Números 12, hay un momento donde Aarón y María sienten celos de Moisés y dicen que es que solo Moisés habla con Dios. No, hombre, nosotros también podemos. Y esa envidia que le da a uno cuando está en la iglesia y algún hermanillo ahí que está a la par de uno, y uno dice, ¿cómo les da envidia? Que si esto es de Dios no es mío. Pero de esa hay también. Imagínense, eran los hermanos de Moisés y les dio envidia. Y ellos quisieron ir a consultarle a Dios y les dio lepra. Les dio lepra porque la envidia, el chisme, el desearle el mal a alguien es un mal peor que la lepra. Y ya Dios tiene sus patriarcas. Usted no tiene que buscar puestos donde no lo han llamado, porque cada quien tiene sus dones, sus carismas, tiene su llamado específico. Y ya Dios puso o tiene destinado quiénes van a ser sus patriarcas. Y así lo creo yo. Vean qué bonito. Esto no está en el tema, pero voy a meterlo porque siempre me gusta. Ustedes que están escuchándome, ¿saben cuál es la misión de ustedes en esta iglesia? No me digan evangelizar porque esa es la más fácil. Misión específica de cada uno. La misión específica. Se la voy a poner más fácil. Efesios 4:13 dice San Pablo. San Pablo habla de 5 ministerios a los que llama Dios. Esos 5 ministerios, dice San Pablo, y lo hago aquí con la mano, eso lo pongo aquí en la pantalla, para que nunca se les olvide. San Pablo dice en Efesios 4:13, dice, hemos sido llamados a ser maestros, con el dedito chiquitito. ¿Por qué? Porque es el que entra más fácil a mi oído. Ese es el maestro, porque es el que enseña, el que entra al oído, el chiquitito. Dice que hemos sido llamados, San Pablo, a ser pastores. Es el que tiene el anillo porque está casado con la iglesia. Ese es el que da consejería. Esos hermanos que usted se le sienta a la par y usted dice, le conté la vida, no sé ni cómo, pero me desahogué. Y uno le dice al hermano, uy, qué rico es hablar con usted. Y el hermano no habló ni una palabra. Esos son los pastores que uno dice, tienen un don, que se dan cuenta cuando alguien se va del grupo, que lo llaman, que están atrayendo a la gente. Eso es un llamado de ser pastor. Después, el otro es el evangelizador. Es el más grande de todos. Es el misionero. Es el que va más allá, el que le gusta andar de pelotero o yendo a misionar a todo lado, Talamanca, que vaya, que mándeme donde sea, pero yo quiero ir a evangelizar. Ese es el misionero. Después está el profeta, porque es el que exhorta, el que señala, el que te dice lo que está mal, lo que está bien. Ese es otro llamado. Y el más chiquitito de todos, no menos importante, sujeta a todos en su autoridad, es el apóstol, según San Pablo, y dice que esos son los religiosos, sacerdotes, etcétera. Con base en esos 5 ministerios, nosotros deberíamos de enfocar nuestros dones, nuestros carismas y decir, bueno, ¿qué soy yo de aquí? Y empezar a llevar pues mis recursos, dones y carismas y ubicarme en cuál es mi misión en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Y disculpen que me desvíe un poco el tema, pero esto es parte de todo. El Espíritu me lo pone y yo lo tiro. Es importantísimo que usted sepa a qué fue llamado a la iglesia. Porque si no, usted va a estar como a merced de cualquier corriente, o sea, se va a estar formando, pero no le va a sacar provecho a las formaciones. ¿Por qué? Porque todavía usted no entiende qué quiere Dios de usted. Por ejemplo, yo soy formador, soy maestro, porque es un llamado de Dios. Yo canté, y les cuento para que se rían, yo canté con Fabricio Alvarado cuando era católico, canté con él en TXC, en Todo por Cristo, y no, cada vez que estábamos ahí cantando y todo, me invitaban a predicar y yo decía, no, que yo quiero cantar. Y Dios me decía, no, que vas a predicar. Pero yo quiero cantar, no, que vas a predicar y aquí estoy predicando. Entonces, ¿quién ganó? Ni les cuento, ¿verdad? Eso ya es un mandato, es un llamado y aquí estamos. Pero es lo bonito, entonces uno tiene que ubicarse, buscar a qué me llama Dios.
y empezar a ondear en eso, lo que me llama Dios como miembro de la iglesia. Tengo que saber cuál es mi llamado. Si soy un dedo, si soy una uña, si soy un brazo, ¿qué soy? Un pie. Tengo que estar ubicado, porque no es solamente pertenecer a la iglesia como cuerpo místico de Cristo, es que soy, ¿cuál parte de ese cuerpo soy yo? Eso es importante, se los quería dejar por ahí. Ahora, Perdón, Roberto. adelante, Magna. Disculpe, Roberto, que estaba notando, es que se me faltó uno. Era maestro, pastores, evangelizador y profeta. ¿Qué Y más? apóstol. Apóstol. Efesios 4:13, ahí encuentra los 5 ministerios. No lo digo yo. Efesios 4:13. 13. Ok. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Con gusto. En la iglesia se hacían sacrificios, que esto obviamente tiene una connotación muy bonita porque estos sacrificios vienen del latín. Vamos a ver por acá. Viene del latín sacrificium, sacrum y facere. Hacer algo sagrado, convertir algo en sagrado, que a su vez quiere decir separado. Sacrificio se entiende en general como una ofrenda de Dios para manifestarle veneración con el objeto de obtener comunión con Él. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de corderos, sacrificios por todo. Bueno, aparte que era para sacarle plata a los judíos, ¿verdad? Los maestros de la ley y todos los pastores de aquel entonces, lo hacían porque era su tradición, su forma de expiar sus pecados, etc. Nosotros tuvimos un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Una sola vez por todos y para todos. Ese es lo hermoso del sacrificio. Podemos leer, vamos a ver, en Éxodo 29:36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Palabra de Dios. Antes se hacía toda esta expiación, pero la carne de Cristo, la sangre de Cristo, y Cristo era el cordero inmolado, el sacrificio único y suficiente para la expiación de todos nuestros pecados. Por eso la iglesia patriarcal hacía sacrificios. Y nosotros, pues, gracias a Dios, nuestra iglesia católica tan hermosa no cambió. Como Cristo no vino a borrar la ley antigua, vino a transformarla y a darle vida. Nuestra iglesia hace lo mismo, transforma. Por eso tenemos los altares como están, y por eso se usan las vestiduras que usan los sacerdotes. Todo esto viene del Antiguo Testamento. La iglesia también cree en la circuncisión. La antigua hacía esto. Nosotros hoy por hoy creemos en la circuncisión del corazón, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Nosotros lo que creemos ya no es en la circuncisión del prepucio, sino que creemos en la circuncisión del corazón, que eso es lo hermoso. Y dice el Señor, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Y era la ley, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Nosotros ya no necesitamos de esto porque estamos circuncidando nuestro corazón. Eso es lo bonito. También tenemos que entender que la iglesia es pecadora, y esto hay que entenderlo clarísimo. Si estamos nosotros ahí metidos, no hay nada que hacer, ¿verdad? Es una iglesia pecadora porque y por eso es lo lindo, que es pecadora y es santa. Santa porque está Cristo en su cabeza, pecadora porque estamos nosotros, y por eso se mantiene, porque semejantes pecadores que todavía siga, definitivamente es Dios. A través de toda la Biblia, los líderes del pueblo escogido por Dios pecaron abiertamente. Podemos ver, por ejemplo, Isaac mintió, Jacob mintió y engañó, Moisés desobedeció, Aarón fue hecho sumo sacerdote, pero luego llevó al pueblo a un grave pecado, hizo el becerro de oro y todo el asunto. Y por eso nos damos cuenta que desde siempre ha sido una iglesia pecadora. No hay nada que hacer. Aquí nada más ustedes saben,
y se los dejo de tarea, averigüen qué significa su nombre. Eso es importante, ustedes saben. Claro, ahora no se utiliza tanto, pero es bueno que sepan qué significa su nombre. Es que me gusta mucho y les cuento. Un día esto daba un tema que se llama cuando me levanto en la mañana, ¿por qué doy gracias? O cómo dan gracias los personajes bíblicos al levantarse. Y eran que interesante porque hablaba de Jacob. Ustedes saben que Jacob significa el usurpador, el ladrón. O sea que si hay alguien que se llama Jacob, y lo siento. No, pero vean qué bonito. Jacob dice que lucha con Dios, ¿verdad? Han oído el pasaje donde lucha Jacob con Dios toda la noche y el ángel de Dios tiene que dislocarle el fémur o la cadera, recuerdo ahorita. Pero vean qué lindo. Después de que lucha y Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendigas, Dios lo bendice. Y cuando lo bendice le dice, ya no te llamarás Jacob, ya no te llamaré más ladrón, usurpador, ya no más. Te llamaré Israel, que significa fuerza de Dios. Dios nos quiere cambiar el nombre a nosotros, hermanos. Cambiarnos el nombre porque somos llamados en esta iglesia pecadora a ser santos, como Él es santo. Así como Jacob se le cambió su nombre, a nosotros nos quiere cambiar el nombre y llamarnos por un nombre hermoso que tiene preparado para nosotros. En la iglesia hay sacramentales, por supuesto que sí, hoy los usamos y antes los usaban. Vean ustedes Éxodo 30, 31, 32. Hablarás a los hijos de Israel y les dirás, este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Habla del aceite de la santa unción. Después en Éxodo 30 y 35 dice, y harás con ellos, según el arte perfumador, un incienso perfumado. Vean cómo ya hay signos, que son los que nosotros traemos hasta acá. Luego echará el sacerdote un poco de agua santa en un vaso de barro, número 5:17, y empieza a hablar del agua santa. Ya, todo esto que nosotros empezamos a estudiar en la Escritura, nos damos cuenta que la Iglesia Católica hoy por hoy mantiene muchos sacramentales de estos. Entonces nos damos cuenta que estamos en la iglesia correcta, definitivamente. La iglesia profetiza desde siempre. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá eternamente. Daniel 2:44. Aquí ya la iglesia está profetizando de muchas cosas que van a pasar, y hoy por hoy así es y así fue. Antes de ver las similitudes, que son muchas que podemos ver de la Iglesia Católica en el Antiguo Testamento, más que esto, porque ya llevo una hora hablando increíblemente, ya deben estar ustedes aburridos, entonces vamos a hacer algo. Voy a dejar de compartir un momento para compartir un video, que es el que quiero que vean. Quiero que le pongan mucha atención a este video. Si quieren, ahí pueden apuntar el nombre, lo pueden buscar después en YouTube. A mí me gustó mucho mientras estudiaba, me parece muy resumido y muy bonito como para compartir. Entonces vamos a ver si podemos compartirlo. Vamos a ver. Esto sería... No se puede mandar el link para buscarlo por medio del link, Roberto. Es muy profundo para mí, santo. Mejor. No, Está bien. Ahora me das el número, yo te lo paso. Yo se lo envío a los amigos. Entonces ahora me das el número y usted lo pasa. ¿Está bien? Sí, claro. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué no compartí la...? Muy profundo, me decís, carajo. Hombre. Vamos a ver, es este. ¿Ahí lo están mirando? ¿Están viendo el video? Sí, ok. Sí, dice historia de la iglesia.
Es correcto. Y me dicen si lo escuchan bien, sino para subir un poquito el volumen. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año cero, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento, por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercer autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado,
A principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos 2 episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje. Y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no? Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica, así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe, y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles, ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada, y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión. Se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. Qué bueno.
Bueno, eso sería más o menos un resumen en 10 minutos de toda la historia. Anótese mi número, Roberto. Dame un segundo. Lo apuntamos de una vez acá. Ah, caray. Un segundo. Todavía estoy compartiendo. Listo. ¿Y por qué no lo mandan al chat de, Sí, al chat general. así, a la apologética, y así nos queda a todos? Sí, sí. ¿Cuál es el número? Es decir, bueno, 8812 Ajá. 5769. 50. 5769. Ya te lo mando para que lo pongas ahí. Don Walter, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. He dicho, me alegro de verte. Aquí estamos aprendiendo. Qué interesante lo de hoy, ¿verdad? Está muy bien, muy bueno. Sí. Bueno, espero que hayamos aprendido algo todos y que sea un poco más de edificación. Yo creo que estos temas son de seguir y seguir y seguir porque es muchísima información, pero y eso por lo menos fue lo que tratamos de dar y espero que haya estado bien, ¿verdad? Cualquier cosa con mucho gusto, cualquier corrección, ilustración para servirles. Muchas gracias. Y antes de terminar, quiero nada más decirles algo porque a mí me gusta siempre la predicación de conversión. Entonces quiero preguntarles algo para aprovechar. Nada más una pregunta. El joven rico tuvo un encuentro personal. El joven rico que dice que llega y se le presenta a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna, verdad? He hecho todo. Ajá, exactamente. Ese joven rico tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Ah? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí. Yo diría que sí, pero no lo valoró como tal. Yo diría que se topó con Cristo, pero no tuvo el encuentro. Sí, puede ser, es una buena respuesta. Sí. ¿Y Poncio Pilatos? También. Se encontró con él, pero solo quería... Como diría la canción de Isabel Pantoja, hoy lo vi pasar. Qué bueno. Bueno, les cuento esto, ¿por qué? Porque a través de todas estas formaciones, hermanos, es importante que no seamos como Poncio Pilato, como joven rico, que tuvieron un encuentro personal con Dios, pero no tuvieron un encuentro íntimo con Dios. Hermano Roberto, fue lo contrario a Saqueo, ¿ya? Es correcto, es correcto. Ahí está el mejor ejemplo. Yo pensaba en el ciego, pero sí. No, podemos dar un montón de ejemplos. Definitivamente, la diferencia, porque algunos dicen que es que Jesús tenía argolla, ¿verdad? Porque siempre andaba Pedro, Santiago y Juan. No, no era argolla, era intimidad. Y ojalá que cada uno de los que estamos aquí seamos íntimos de Dios y demos el paso sin miedo a ir más allá y no tener un encuentro personal superficial, sino un encuentro personal íntimo con Dios. Algo importante que recuerdo que me enseñó mucho seguir las charlas de Salvador Gómez era ese encuentro de Saqueo. Que él decía, Saqueo no solo se encontró con Jesús, sino que lo llevó a su casa. Así es, así es. Bueno, hermanos, eso sería de mi parte. Agradecerles mucho la invitación. Espero que todo haya estado bien y estamos para servirles. Que Dios me los bendiga mucho. No sé si tienen alguna